El animal más inteligente de todos, el delfín. Los delfines son animales mamíferos. Encontramos delfines de agua dulce, de río y los delfines de agua salada. Al ser mamíferos acuáticos, significa que poseen respiración pulmonar, la cual realizan en la superficie del agua por medio de un espiráculo en la parte superior de la cabeza, muy similar a las fosas nasales de los mamíferos terrestres. Los delfines son uno de los animales más valorados y populares a nivel mundial. Se trata de una especie animal que ha inspirado al ser humano desde la antigüedad, con tintes incluso románticos y siendo a menudo símbolo de libertad, paz y alegría. De entre sus múltiples cualidades, la inteligencia de los delfines es una de las más admiradas, junto con la sociabilidad y la capacidad de empatía tanto con los de su especie como con otras, entre ellas el ser humano. Y es que el delfín ha sido identificado junto con otros cetáceos, primates, elefantes y algunas aves como una de las especies de animales no humanos más inteligentes. Por eso el día de hoy en TVR te decimos 14 datos que no sabías sobre la inteligencia del delfín. ¿En qué consiste ser inteligente? Antes de pasar a ver diferentes datos y curiosidades que ayudan a hacer ver el gran potencial e inteligencia de los delfines, deberíamos aclarar qué consideramos inteligencia. Si bien existen múltiples teorías y modelos al respecto, podemos definir de forma breve a la inteligencia como la capacidad o conjunto de capacidades intelectuales que permiten a un ser vivo adaptarse de forma exitosa al medio que lo rodea, siendo capaz de resolver problemas más o menos complejos y utilizar los recursos disponibles tanto en el propio sujeto como en el entorno de la manera más eficiente posible. Ello implica la capacidad, entre otros aspectos, de organizar el contenido mental, reestructurarlo y darle forma e incluso una cierta capacidad de abstracción. Si bien tradicionalmente esta capacidad se ha ligado y se ha centrado de manera casi exclusiva al ser humano, lo cierto es que son múltiples las especies animales que manifiestan comportamientos considerables como inteligentes, y entre ellos destaca el delfín, el cual presenta conductas y una estructura cerebral que hacen pensar en esta especie como uno de los animales más inteligentes. Algunos opinan que incluso de haber tenido manos y pulgares disponibles, podría incluso llegar a superar nuestras habilidades. Y esto no me lo vas a poder negar. Seguro has escuchado ya antes que los delfines son muy inteligentes, pero hay aún mucha información que resulta desconocida y puede llamarte mucho la atención. ¿Listos? Comenzamos. Número 14. Tienen lenguaje. Los delfines gozan no solo de una gran inteligencia, sino también de capacidades que hasta hace pocos siglos se consideraban patrimonio exclusivo del ser humano. Una de ellas es el lenguaje. Al igual que otros cetáceos como las ballenas, se ha observado que los delfines gozan de un complejo sistema de comunicación basado en sus característicos chasquidos, pudiendo identificar diferentes elementos con ellos e incluso al parecer hacer referencia a su estado emocional. Pero no solo eso, también utilizan la danza y el salto para comunicarse. Número 13. Cada uno tiene su propio nombre. Sí, y resulta que esto está vinculado a lo anterior. Diferentes investigaciones han comprobado que el ser humano no es la única criatura que es identificado por sus semejantes de manera simbólica con un nombre propio distintivo para cada uno de nosotros. Y es que se ha comprobado mediante el registro de su lenguaje que los delfines emplean dichos silbidos para dirigirse a otros, poseyendo silbidos que identifican a otros sujetos. Impresionante, ¿cierto? Número 12. Usan herramientas. Uno de los aspectos que más se ha vinculado con la capacidad cognitiva es la capacidad de utilizar los recursos existentes en el entorno de forma creativa con el fin de alcanzar un objetivo concreto. Se ha observado que los delfines son capaces de esto, utilizando entre otros elementos esponjas marinas cuando buscan alimento entre corales. Ello exige unas habilidades cognitivas considerables, comprendiendo el hecho de que pueden experimentar daño y la necesidad de emplear un elemento para evitarlo, así como controlarlo y darle un uso práctico. ¿Sabías que los delfines duermen solo con la mitad de su cerebro y la otra mitad permanece despierta para poder seguir respirando? Número 11. Tienen relaciones por puro placer. La mayor parte de los animales se reproducen únicamente en temporadas en las que las hembras son fértiles. Los delfines, al igual que algunos primates y los seres humanos, son unos de los pocos animales que no tienen en cuenta las relaciones únicamente en sus fases fértiles, sino que tienen relaciones amorosas de manera habitual con el único propósito de obtener placer. Además de ello, llevan a cabo diferentes conductas de galanteo que parecen disfrutar. Número 10. Compañeros incondicionales.
Cuando un delfín está en sus últimos momentos, es posible observar cómo su grupo tiende a ayudarle con sus propios cuerpos a subir a la superficie, de tal manera que la criatura pueda mantener su espiráculo, el orificio a través del cual respiran, fuera del agua con el fin de poder respirar más cómodamente para evitar su sufrimiento. Se trata de una muestra no solo de la inteligencia de los delfines, sino también de la capacidad de empatizar de estas criaturas. ¿Acaso esto no es tierno? Número 9. Delfines militares. El uso de animales en el contexto bélico ha sido relativamente habitual a lo largo de la historia. Generalmente se empleaban como transporte o como elemento fundamental para causar daño, caballos, camellos, elefantes y perros, o para comunicarse como en el caso de las palomas. Aunque no es algo especialmente conocido por la mayoría de la población, también algunos cetáceos han sido utilizados en el estamento militar. Aunque no lo creas, se ha empleado la elevada inteligencia de los delfines y su capacidad de emitir y percibir ultrasonidos para detectar minas submarinas, embarcaciones y buzos. También pueden transportar y colocar minas, huyendo tras dicha colocación e incluso servir a modo de soldados contra buzos y embarcaciones. Fue muy frecuente su uso durante la Guerra Fría y aún hoy en día algunos ejércitos siguen empleándolos. Pero antes de continuar, ponle pausa a este video y déjame en los comentarios qué opinas específicamente de este punto. Número 8. Pueden llegar a quitarse su propia vida. Si bien este punto en los animales es algo muy discutido, se ha observado que muchos delfines parecen decidir acabar con su vida dejando de respirar, pues en el delfín la respiración no es inconsciente y automática, sino que requiere de un control por su parte, o de alimentarse o incluso chocándose repentinamente contra rocas u objetos. Ello requiere de la suficiente capacidad cognitiva como para entender qué es dejar de estar vivos y cómo puede llegar a provocarse, una capacidad que los delfines parecen tener. ¿Sabías que los delfines comen menos en verano que en invierno, debido a que en invierno necesitan más grasas por las bajas temperaturas del agua? Número 7. Tienen cultura. Una muestra de la inteligencia de los delfines es la capacidad que presentan para transmitir conocimientos a sus semejantes. Se ha observado cómo en algunos casos de delfines que han estado en cautividad, tras habérseles enseñado alguna habilidad o manera de hacer determinadas acciones, estas terminan por ser replicadas por gran parte de su grupo, habiéndose transmitido aprendido del original. También se ha observado que el lenguaje o la manera de comunicarse puede variar entre diferentes grupos de estos animales, pudiendo observarse la existencia de dialectos aprendidos. Asimismo, el juego social, la cooperación mutua, el cuidar de crías ajenas y la transmisión de estrategias de caza se han visto como indicios de cultura dentro de estos animales. La inteligencia de los delfines ha sido un elemento que ha despertado la curiosidad de muchas personas, habiéndose realizado diferentes análisis e investigaciones al respecto. A nivel neuroanatómico, se ha observado que presentan una estructura cerebral muy compleja, con un muy elevado nivel de encefalización, llegándose a proponer que en algunos casos incluso poseen mayor capacidad intelectual que el ser humano, y un tamaño que de medida supera el nuestro. De hecho, se trata de uno de los animales que mayor cerebro tiene en relación a su tamaño corporal. Número 5. Se reconocen en el espejo. Algunos experimentos ya clásicos, realizados con diferentes animales como los delfines, dan muestra de que poseen la capacidad de reconocerse a sí mismos ante el espejo. Ello implica la noción de un yo diferente al resto, el conocimiento de las propias características y acciones, y del hecho de que un reflejo no es una criatura diferente que nos esté imitando, sino el producto de una refracción. Estamos ante una muestra más de la inteligencia de los delfines. ¿Sabías que se piensa que la peculiar amistad que ofrece a los humanos es un puntual intento de conexión con nosotros? Número 4. Empatizan con otras especies. Posiblemente habremos visto en alguna película cómo un delfín salva a un bañista o algún náufrago del ataque de un tiburón o de morir ahogado. Aunque puede parecer una exageración o incluso un alarde de romanticismo, lo cierto es que se trata de algo que sucede en realidad. Y es que los delfines tienen la capacidad de empatizar no solo con los seres de su misma especie, sino también con los de otras. Existen múltiples casos en los que estos animales, y estamos hablando de animales en libertad, no entrenados para ello, han salvado la vida de muchas personas actuando como cebo o bien rodeando un grupo de delfines a un ser humano con el fin de protegerlo. También se ha observado este comportamiento de protección dirigida a otras especies, como en algunos casos de ballenas atacadas por tiburones.
Son capaces de entender que otra criatura está sufriendo, o en nuestro caso, que se está ahogando, algo que requiere una capacidad intelectual elevada. Número 3. Personas no humanas. Debido al muy elevado nivel de inteligencia de los delfines y a sus múltiples habilidades cognitivas, han aparecido diferentes movimientos y propuestas para que los delfines reciban la consideración de personas no humanas, haciéndoles poseedores de los mismos derechos. Ello ha ocurrido en la India, donde la autoridad del Zoológico Central ha prohibido los espectáculos con estos animales, así como en Costa Rica, Hungría y Chile. También en diferentes zoológicos de España, como en el de Barcelona, han prohibido dicho espectáculo. Además, algunas organizaciones han solicitado la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Cetáceos en base a la elevada sensibilidad e inteligencia de estos seres. Otra característica asombrosa de los delfines es que su piel se renueva cada 2 horas, para que les sea posible desplazarse con mayor rapidez. Y para cazar entre corales, otra característica asombrosa de los delfines es que su piel se renueva cada 2 horas, para que les sea posible desplazarse con mayor rapidez. Y para cazar entre corales, sujetan pedazos de esponja en sus hocicos para protegerlos. Número 2. Tienen un excelente oído. Los delfines pueden saber cuando un objeto ha caído dentro del agua, pero eso no es todo. Son capaces de diferenciar el sonido que hacen según su material de fabricación, ya sea goma, plástico, cera o metal. Número 1. Delfinoterapia. Las terapias con animales se han probado extremadamente útiles para todo tipo de enfermedades o patologías. La delfinoterapia es una de ellas y se emplea para tratar a personas con disfunciones físicas o psíquicas. La terapia asistida por delfines se lleva a cabo en centros especializados o zonas habilitadas de parques acuáticos, donde médicos y psicólogos colaboran con el delfín y el paciente. Entre los defensores de esta práctica, la terapia se recomienda por el efecto calmante o el progreso de la actividad mental en personas con enfermedades. La delfinoterapia implica a un paciente, un delfín y un equipo formado generalmente por psicólogos o médicos. Se trata tanto de una terapia acuática en la que se pone de relieve la actividad sensorial. Se realiza usualmente en niños con condiciones especiales como el autismo o desórdenes psicomotrices. No obstante, esta clase de terapia también se administra en adultos con cuadros de depresión o estrés postraumático. La terapia tiene diversas formas, duraciones y emplazamientos. Existen parques acuáticos, por ejemplo, que administran esta clase de terapias en programas de interacción individuales y personalizados. Esto en función de las necesidades de los niños. Otros centros se encuentran especializados en diferentes terapias, entre las que se incluye la delfinoterapia. Sin duda, es una experiencia que ojalá todos pudiéramos experimentar. Seguramente te has declarado fan de los delfines después de saber todo esto, porque yo sí. No olvides dejarme tus comentarios, darle like a este video y suscribirte a nuestro canal, pues estamos subiendo contenido casi todos los días. Y recuerda, yo soy Marvin Lara para Te Veré.